Si quieres aprender a hacer un videojuego de manera rápida y fácil, entendiendo las cosas, pero nunca has tocado Unity y no tienes ni idea de programación, estás justo en el sitio adecuado, porque aquí aprenderás a hacer este juego como ejemplo y te servirá para saber lo que necesitas para hacer cualquier videojuego que puedas imaginar. Hola, soy Finde, no el desarrollador indie que necesitas, pero sí, el que te mereces. Este es el segundo vídeo del curso. En la primera parte del vídeo aprendiste a manejar Unity, hicimos esta especie de bola que cae rodando por una rampa y derriba unos bolos usando físicas y todo sin programar. Si aún no lo has visto, te recomiendo empezar por ahí para que lo entiendas todo. En esta segunda parte vas a aprender a hacer lo que más vas a utilizar en tus videojuegos, poner cosas en movimiento. La forma más sencilla de hacer que algo se mueva es que un objeto persiga a otro que ya se está moviendo. Por ejemplo, algo súper habitual es que la cámara persiga al jugador. Como ya aprendiste en el vídeo anterior, esto puede ser tan fácil como anidar la cámara dentro del objeto del jugador. Pero al pulsar play verás que además de moverse también gira como loca. Y es que como el jugador en este caso va rodando, los objetos anidados rotarán con él, por lo que esta solución no nos vale. Vamos a dejarlo como estaba. Lo que haremos será crear el primer script del juego para perseguir al jugador, pero sin rotar. Como siempre, crea una carpeta scripts para mantenerlo todo bien organizado. Y dentro crea un nuevo script y llámalo seguir sin rotar. Hazle doble clic y se abrirá dentro de Visual Studio. Este es el programa en el que podrás programar tu juego. Hacer un videojuego es una tarea multidisciplinar y entre muchas otras cosas tendrás que aprender a manejar por un lado el editor de Unity para algunas cosas como montar la escena, los gráficos y por otro Visual Studio para programar las mecánicas, los comportamientos de los enemigos y darle vida al mundo que estás creando. En este mini curso me centraré en transmitirte las nociones básicas de la parte del editor de Unity para que tengas una visión general de cómo se conectan las cosas entre sí y para qué valen. Así que para no desviarme, en la parte de programación te explicaré solo cómo funciona de manera general en un lenguaje sencillo para que lo puedas utilizar en todos tus juegos. Te dejo un enlace al proyecto en la descripción para que puedas descargar todos los ficheros y no tengas que andar mirando el código en el vídeo. En Unity un script vacío siempre tiene esta forma. Reemplaza el contenido original por este otro. Porque como te decía, de momento vamos a centrarnos únicamente en ver cómo interactúa la programación con el juego. Esto de aquí arriba es una variable global. Con ella el script puede conectarse con un GameObject y comunicarse con él. En este caso representa a la bola del jugador. También hay otra variable en la que guardaremos la distancia inicial de la cámara con la bola. Lo que escribas en el método start ocurrirá cuando el objeto se crea. Este script se lo vamos a poner a la cámara, así que cuando la cámara se crea dentro del juego, calcularemos la distancia inicial que tiene con respecto al jugador, restando la posición de ambos. Lo que escribas en el update se ejecuta cada vez que el juego se pinte en pantalla, es decir, muchas veces por segundo. Y aquí, por ejemplo, es donde la bola se estará moviendo un poquito más adelante cada vez. Lo que escribas en late update se ejecuta justo después de todos los updates, es decir, que la bola y todos los demás objetos ya se habrán movido. Así que es aquí precisamente donde le decimos a la cámara que se mueva a la nueva posición que tenga la bola, y le añadimos la distancia inicial que hemos calculado para que siempre vaya esa distancia por detrás. Recuerda darle a guardar. Volviendo a Unity, que es lo que nos interesa, hay que asignar este script a la cámara para que se le pueda aplicar el comportamiento que hemos programado. Simplemente selecciona el objeto y arrastra el script al inspector. Y ya está, has creado un nuevo componente. La variable que usábamos para comunicarnos con el jugador es pública, así que aparece aquí. Para conectar el script con el GameObject del jugador, simplemente arrastra el GameObject del jugador hasta esa variable. Y así el script podrá hablar con él y saber dónde está en cada momento, para que la cámara le persiga. Ahora si le das al play, la cámara persigue al jugador pero solo actualizando su posición y no la rotación. Así que funciona súper bien. Espera un momento. Eso han sido un buen montón de cosas. Seguro que estás pensando, ¿pero qué cojones? No he entendido nada del código. Finde, tío, eres un gilipollas. Y tienes razón, pero en mi experiencia, la mejor forma de aprender a programar es teniendo unas nociones básicas y con eso solucionar por ti mismo problemas reales, empezando por cosas sencillas. No sirve de nada que entiendas punto por punto cómo funciona el código de este juego, porque lo que necesitas es aprender a usar las herramientas que te da la programación para construir lo que tú necesites. Para aprender a programar si no tienes ni idea, haré otro mini curso y ahí sí te enseñaré de forma fácil y rápida a usar esas herramientas y entonces sí que podrás entender todo el código de este vídeo o crear uno nuevo a tu medida. De momento confía en mí, quédate simplemente con la idea general de qué tipo de cosas son las que hace Unity, cuáles se resuelven programando y qué pinta tiene el código y sobre todo cómo ambos mundos se conectan entre sí. Dicho esto, ahora que sabes cómo hacer que un objeto persiga a otro, vamos a hacer uno que se mueva solo.
En este caso haremos que la pista se mueva para que sea más difícil acertar a los objetivos y que si pulsas el espacio se detenga. Ya verás luego para qué. Antes de nada, quita esta rampa porque no la vamos a usar más. Y haz más larga la pista. Anida los bolos en la pista y haz con todo un prefab para usarlo después. Si no recuerdas cómo hacer esto, ya sabes que lo tienes en el vídeo anterior. Y ahora sí, crea un nuevo script y llámalo mover pista. Y escribe este código que aparece aquí. En este caso tenemos una variable para decidir si la pista se tiene que mover o no. Y le decimos que sí, que empiece moviéndose. Como antes, guardamos la posición inicial del GameObject en el que aplicamos este script y creamos variables para la velocidad a la que queremos que se mueva y cuánto puede alejarse de su posición inicial. Mientras que la variable mover sea verdadero, vamos a hacer todo esto que hay aquí dentro para que se mueva de un lado al otro alternativamente. En cada frame comprobamos a qué distancia está de la posición inicial y si se ha alejado más de lo permitido, cambiamos la dirección del movimiento. Después actualiza la posición desplazándose en el eje Z, el eje azul, es decir, hacia los lados de la pista. Multiplicamos este desplazamiento por la velocidad que le hayamos dado. Si es positiva, sumará e irá hacia la derecha, y si es negativa, pues restará e irá hacia la izquierda. Así consigues que vaya alternando el movimiento hacia un lado y hacia el otro. Esto tan raro de aquí hace que se mueva igual en todos los ordenadores independientemente de los FPS, es decir, ya sean potentes o cascajos. Si se pulsa la barra espaciadora, hacemos que mover pase a ser falso, por lo que todo esto no se cumplirá y dejará de moverse. Ahora guarda el script y vuelve a Unity. Edita el prefab y asígnale este nuevo componente arrastrándolo al inspector de la pista. Al incluirlo dentro del prefab, todas las copias que hagamos de la pista tendrán este mismo comportamiento. Vuelve a la escena y pulsa el play para verlo en marcha. Puedes cambiar el valor de la velocidad a tu gusto. Fíjate cómo su posición en el eje Z se está actualizando en cada frame. Recuerda que los cambios que hagas mientras está pulsado el play no se guardan. Así que ahora que lo has probado, páralo y dale a la velocidad el valor definitivo que tú prefieras. Y ahí lo tienes, moviéndose a toda pastilla. Y si pulsas el espacio se detiene. ¡Joder! ¡Eres una verdadera bestia! Seguro que ya empiezas a ver las cosas un poquito más claras y tienes una idea general de para qué valen los scripts. Hasta ahora has movido los objetos cambiando su posición muchas veces por segundo. Ahora vas a aprender a hacerlo de otra forma muy habitual, usando las físicas. Como recordarás del vídeo anterior, la bola del jugador tiene un componente rigid body, que es como si fuera un objeto físico, por lo que tiene masa y le afectan las fuerzas, como la gravedad. Pues lo vamos a controlar moviéndolo a patadas. Crea un nuevo objeto vacío llamado fuerzas, y ponlo en la misma posición del jugador. Para eso puedes copiar los valores del componente transform del jugador, con el clic derecho, y pegarlos en el transform del nuevo objeto. Dentro del objeto fuerzas, crea otro objeto vacío que representará la fuerza de empujarlo directamente con una patada en todo el centro. Rótalo hasta elegir en qué dirección quieres que vaya esta fuerza. Esto en realidad no es imprescindible, pero sí podemos ayudarnos de este gizmo de aquí para ayudarnos a visualizar hacia dónde apunta su eje X, que es el que usarás para saber hacia dónde le has dado la patada. Crea otro objeto vacío, fuerza izquierda, que representa el darle una patada desde ahí. Rótalo para que apunte hacia donde quieres que vaya en ese caso. Y ahora haz lo mismo con otro objeto para la fuerza desde la derecha. Si lo vemos desde arriba, es más fácil ver que ahora hay 3 objetos vacíos con el eje X apuntando cada uno en la dirección que queremos. Asigna el objeto fuerzas al script seguir sin rotar, que creaste al principio del vídeo, para que al igual que ocurría con la cámara, también persiga a la bola sin rotar. Recuerda que necesitábamos asignarle la referencia al objeto del jugador. Fíjate un momento en lo que acabas de hacer. Si haces tus scripts sencillos y que solo valgan para una cosa, es muy posible que puedas utilizarlos en varias partes sin tener que programarlos de nuevo. Esta forma de reutilizar tu código hará que avances mucho más deprisa. Ahora crearemos el script para darle patadas a la bola. Llámalo movimiento jugador. Este es el código que tienes que escribir. Tenemos 3 variables públicas para comunicarnos con los GameObjects de las fuerzas que acabas de crear, y así saber hacia dónde está apuntando cada una. También hay uno para comunicarnos con el rigid body del jugador, que es donde aplicaremos las fuerzas que lo moverán. Y también hay algunas variables más para configurar la potencia que le queremos dar a cada golpe en función de por dónde le damos. Ahora simplemente en cada frame comprueba si se ha pulsado una tecla, por ejemplo la S, y en ese caso aplicamos al rigid body una fuerza, en la dirección en la que apunta el eje X, el eje rojo, de la fuerza correspondiente, en este caso la directa. Multiplicamos esta dirección por la potencia que le hayamos configurado y le decimos que será de tipo impulso, es decir, un golpe instantáneo que tiene en cuenta la masa del objeto. Hacemos esto también para las patadas laterales, con A y D, cambiando en este caso la fuerza y la potencia.
Como siempre, recuerda guardar. Asigna el componente al objeto jugador en este caso. Y conecta los GameObjects de cada fuerza con las variables públicas del script que hemos creado para eso. Puedes cambiar el valor del resto de las variables a tu gusto para que los golpes sean más o menos fuertes. Dale al play y ya puedes moverlo dándoles patadas con las teclas A, S y D. ¡Nada mal! Ten en cuenta una cosa, has aprendido a mover objetos por la escena solos, persiguiendo a otros o usando las físicas. Ahora tienes una visión general de cómo crear y aplicar scripts y crear tus propios componentes. Y aunque quizás sientas que no podrías escribir ese código por ti mismo, te garantizo que con unas nociones básicas es muy fácil y que puedes hacerlo. Pero antes de eso, asegúrate de que comprendes y dominas lo que hemos visto hoy y reproducir estos pasos tú mismo en Unity. Probar por ti mismo es la mejor y la única manera de que aprendas de verdad a hacer juegos. Así que a por ello. Y si tienes dudas, déjamelo en los comentarios. Si te está gustando lo que estás aprendiendo, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada. En el próximo vídeo te enseñaré a añadir más cosas chulas que también necesitarás para tus juegos. Te recuerdo que tienes el enlace al proyecto en la descripción para que puedas descargar los archivos y practicar tú mismo o modificar lo que quieras. ¡Nos vemos!